Nunca le agradeceremos bastante al IDETIC y a sus responsables su compromiso de asumir la impartición de este curso. Gracias a ellos el curso sigue y pervive. Además de este compromiso de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Gran Canaria con la formación en estas materias que nadie más imparte en esta isla, hemos hecho pública nuestra posición ante una serie de cuestiones y problemas que afectan al sistema aeronáutico canario, como el corredor aéreo entre Europa y Sudamérica, el comercio de emisiones y su incidencia en el transporte aéreo, y el espacio aéreo oceánico, que deja de ser controlado por Canarias, entre otros muchos tópicos que ha desarrollado el ingeniero aeronáutico don Sebastián Pérez González, por sí y en nombre de la Real Sociedad Económica. De todos estos asuntos hemos dado cuenta a las autoridades y a la opinión pública a través de los medios de comunicación de Gran Canaria y de Tenerife. Hoy, además, es una gran satisfacción tener nosotros al presidente del Cabildo de Gran Canaria, que a juzgar por los hechos, sí que comprende y asume el trabajo y la dedicación de esta institución cívica y cultural al servicio de la comunidad insular de ciudadanos. Su presencia aquí ayuda a dar valor al trabajo de formar en la gestión aeronáutica y aeroportuaria a un grupo de personas que son necesarias e imprescindibles para la buena administración del sistema aeronáutico, que es esencial en el funcionamiento de la economía moderna del archipiélago. A continuación le doy la palabra a don Iván Pérez Álvarez, profesor de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación y secretario de IDETIC. Muchas gracias, señor presidente, señor director. Muchas gracias por las palabras dedicadas al instituto. Bueno, buenas noches a todos. Yo quería simplemente empezar remarcando un poquito qué es el instituto para después informar sobre el curso, cómo ha sido su historia y cómo surgió, y los últimos, digamos, números de este año, cómo se ha ido desarrollando y hacia dónde está tendiendo, ¿no? El IDETIC es el Instituto de Desarrollo Tecnológico para la Innovación en Comunicaciones, es un instituto de investigación y está orientado fundamentalmente a la aplicación de las tecnologías en el ámbito de las comunicaciones. Somos unos 78 personas, 50% profesorado y 50% personal contratado o becario que está financiado a través de los proyectos. Es una identidad que tenemos muy fuerte porque no es tan normal que el 50% de las personas estén en la universidad contratadas por actividad externa, ¿no? Más o menos tenemos como unos 20-25 proyectos activos al año y captamos unos 800.000, 700.000 euros cada año. Lamentablemente solamente el 10% de todo esto procede de Canarias. Tenemos más éxito fuera de Canarias que en Canarias. El 90% de toda esta actividad la desarrollamos para empresas o instituciones fuera de Canarias. Formamos 5 divisiones y como instituto de investigación pues generamos docencia en aquellas partes que son posgraduados, o sea, máster o, como en este caso, el curso de experto. Para más información yo siempre le remito a la web porque es una cosa que mantenemos bastante activa e intentamos que esté allí toda la información que es relevante para el día a día, ¿no? Cuando me invitó Sebastián a participar, pues la verdad es que estuve rondando a ver cómo presentaba el curso y yo creo que la mejor manera de presentar el curso es cuál es su historia, ¿no? Hace más de 10 años conocí a Sebastián por las actividades de investigación en comunicaciones aeronáuticas que siguen estando vigentes hoy día en el instituto y seguimos llevando adelante, y conocí a que era el director del Centro de Control de Tráfico Aéreo en Canarias, ¿no? Bueno, conocí a su director, pero también conocí a una persona que estaba extremadamente interesada en trasladar, en hacer conectar el mundo de AENA en aquel momento, el mundo profesional, con el mundo de la universidad, porque él es un convencido natural de que es necesario que todas estas personas que están al frente de estos organismos generen una riqueza extra en nuestro ámbito y que cosas como la gestión aeronáutica, aeroportuaria son críticas y vitales en nuestro entorno, ¿no? En definitiva, era un hombre apasionado que quería siempre hacer más, ¿no? Y convencido de lo que tenía entre manos. Así que fue surgiendo de vez en cuando que tenía que visitar el centro, pues hablábamos del tema. Hace unos años, con la reforma de Bolonia, en toda la universidad hubo una vuelta de calcetín a todo el mundo académico y surgió la primera oportunidad de montar el máster. La sorpresa para mí fue que le mandé un correo diciendo:
Sebastián, ¿hay la posibilidad de montar un máster en temas aeronáuticos y tal? La respuesta suya fue un programa entero escrito del máster. O sea, yo no tenía que pensar nada, estaba hecho, ya. Iba más allá de las palabras. Aquello no fraguó bien, pero afortunadamente aquí esta casa puso en marcha, un año o 2 años más tarde, puso en marcha el curso, ¿no? La verdad es que fueron 3 años de trabajo intenso. Nosotros también nos invitó a participar desde el principio, con más voluntad que medios, muchas veces aquí, pero con una cosa muy importante, que yo siempre remarco, y además cuando estoy por ahí fuera también lo digo muy intensamente, ¿no? Para mí el panel de personas que vienen del mundo profesional a este curso es de primer nivel. Yo creo que no hay nada que envidiar a cualquier otro curso que se están dando en Madrid y por fuera de España, porque yo me quedé gratamente sorprendido cuando Sebastián nos invitó al ver el panel de personas del mundo laboral que transmitía su conocimiento aquí dentro. Las circunstancias de la evolución, esos 3 años ayudaron a adquirir algo de experiencia, formalismo, un poco limitar los contenidos, etcétera, ajustar un poco más las dimensiones, y ya se nos planteó la posibilidad de llevar la dirección del curso, y bueno, de forma conjunta decidimos darle mayor relevancia a la parte universitaria, llevarlo al campus de Tafira y encauzarlo más en lo que son los cánones habituales de los cursos de expertos dentro de la universidad. Y de ahí nació la estructura actual del curso, ¿no? Más formalismo, un poco más de formalismo, pero sin perder esa chispa importantísima de que mucha gente del mundo aeronáutico y especializado fuera del ámbito universitario participe en el curso, ¿no? Durante el 2013-2014 nos planteamos un reto fundamental, que era hacer un curso semipresencial. Intentar empezar a facilitar a las personas que están en el mundo laboral que participen en el curso, ya que les era extremadamente complicado mantener un ritmo continuo de presencial en el curso, y fue un éxito, porque en muy poquito tiempo que se tomó la decisión, pues se apuntaron los alumnos que tuvimos el año pasado, que fueron 9. Los perfiles fueron extremadamente variados, teníamos ingenieros aeronáuticos, aeroespacial, de teleco, industrial también, pero también había licenciados de historia, de turismo, de economía, o sea, de todos los perfiles que uno más o menos se puede imaginar en nuestra sociedad, y asimismo también los orígenes, porque aunque muchos venían del mundo aeronáutico, aeroportuario, no todos venían de ahí, pero sí todos tenían el mismo perfil, su objetivo era el mismo: mejorar su formación para incrementar sus posibilidades de trabajo en el mundo aeronáutico. Entonces eso a nosotros también es una satisfacción saber que ellos están buscando eso y deseamos evidentemente dárselo. Para el curso que viene, el 14-15, que empieza a partir de enero, y a fecha de hoy ya tenemos 9 personas matriculadas, y normalmente el ritmo de matriculación crece mucho en los últimos tiempos, cuando se va acercando el momento del cierre de matrícula. Quisimos dar el siguiente salto. No nos podemos quedar en la frontera de Gran Canaria, en la frontera física de Gran Canaria, y el curso ya es completamente online. Evidentemente nuestro objetivo, nuestro mercado quiere ser toda Canarias, pero también el resto del mundo, entendiendo para nosotros que el resto del mundo es el ámbito fundamentalmente de Latinoamérica y África. Latinoamérica por cuestiones obvias y África por la proximidad, y también porque es un continente que en este aspecto tiene todavía un enorme recorrido en su desarrollo. El curso se divide en 10 módulos. Es un curso bastante intenso porque, aparte de las materias propias de aeronáutica y aeroportuaria específicas del mundo, un aeropuerto no deja de ser una pequeña ciudad. Entonces hay que tratar temas tanto de ingeniería de operaciones, dirección, gestión, marketing, energía, tratamiento de residuos, las comunicaciones que llevamos por parte del IDETIC, ¿no? Entonces realmente es denso, es una de las cosas que el alumnado siempre nos recuerda, pero es que en sí la materia es densa y siempre surgen en los debates internos pues
ampliar el curso hacia otros estudios de más rangos, ¿no? Tipo máster, pero es conveniente ir consolidando todos los pasos para que se convierta en algo fuerte con el futuro. Desde luego en el IDT estamos bastante orgullosos de llevar la dirección de este curso. Creemos que estamos convencidos de que es un beneficio y una necesidad estratégica para Canarias. Debemos de aprovechar nuestra singularidad como isla y también nuestras fortalezas, porque tenemos aeropuertos de primer nivel, el centro de control de Gran Canaria, por ejemplo, es nivel 1 en AENA, y se prueba todo lo que se va a poner en marcha, por ejemplo, en Madrid, se prueba primero aquí, tiene el mismo rango, ¿no? Quiero terminar con unos agradecimientos. Primero a los compañeros que una vez se me hizo llegar el interés en que llevásemos la dirección del curso, yo trasladé a mis compañeros que aceptaron, a Pablo Duarte y Francis Cabrera, que han sido los directores en los cursos 13-14 y 14-15 respectivamente, y especialmente a Francis, que está aquí en la sala, por su dedicación y profesionalidad para la ejecución y la coordinación del curso, que yo creo que le ha dado un carácter bastante formalista, ¿no? Importante en la organización con tanta gente jugando en la cancha. Después quiero agradecer a La Real, porque desde el primer momento fue quien dio cobertura, apoyó la iniciativa aquí en el salón de la biblioteca, buscó la financiación y puso todo de su parte para que estos estudios pudiesen arrancar en nuestra ciudad y vinculados a la universidad, ¿no? Y por supuesto, sin duda, a Sebastián, porque es el alma mater de todo este asunto, sin su visión, sin su empeño, su saber hacer, sus contactos y dedicación, pues a día de hoy esta tarea hubiese sido imposible. Nada más, les invito a que vean la página web del instituto. Hemos colgado un vídeo sobre uno de los trabajos fin de expertos de este año que llamó bastante la atención. Es un vídeo muy llamativo que utiliza las nuevas tecnologías para demostrar pues cómo las servidumbres radioeléctricas del aeropuerto de Gran Canaria pues están siendo afectadas o no están siendo afectadas. Además que sobre esto hay bastante, digamos, movimiento, ¿no?, con el tema de los generadores y tal. Pues es un vídeo muy ilustrativo que a todos nos satisfizo mucho cuando lo vimos. Así que les invito a conocer el IDTIC a través de su página web y a conocer el curso de expertos también a través de la página web del IDTIC, donde está toda la información. Muchas gracias. A continuación tiene la palabra don Sebastián Pérez González, el responsable del curso por la Real Sociedad Económica, ingeniero aeronáutico. Señor presidente del Cabildo Insular de Gran Canaria, secretario general de IDTIC, director de la Real Sociedad Económica Amigos del País de Gran Canaria, autoridades todas, señoras y señores, gracias por su asistencia a esta presentación del curso de gestión aeronáutica y aeroportuaria que realizaremos a partir del próximo enero. En particular también quiero agradecer las palabras de Tomás Mandevalle y de Iván. Creo que han demostrado suficientemente que son amigos porque han exagerado un poco el tema. Gracias. Quería empezar fundamentalmente subrayando la gran relación que hay entre el aeropuerto de Gran Canaria y el Cabildo Insular de Gran Canaria. Posiblemente sea debido a que a que ambos tienen una vocación insular básica. De hecho, los administrados desde el Cabildo o los usuarios del aeropuerto
son los que realmente reciben y están referidos exclusivamente al ámbito insular. Es decir, tanto uno como otro, o sea, lo que el servicio le prestan es a la población de Gran Canaria. Esa es una vinculación importante porque no ocurre eso en todos los aeropuertos continentales, solamente en el ámbito insular. La ordenación del territorio es también una responsabilidad del Cabildo Insular, y el aeropuerto de Gran Canaria, a su vez, ocupa una extensión importante de terreno en la isla, que son del orden de los 360 hectáreas. Pero no solamente ocupa una extensión importante, sino que además lo que es las servidumbres, es decir, las condiciones de uso del terreno de una gran parte del territorio de Gran Canaria, está afectado por algún tipo de servidumbres, ya sea directamente las geométricas, las radioeléctricas o las derivadas de los procedimientos. De hecho, por ejemplo, el aeropuerto de Gran Canaria no solamente ocupa el territorio ocupado por el municipio y el municipio de Telde de Ingenio, sino que además afecta a Santa Lucía, a San Bartolomé e incluso a Güimes, e incluso en el centro de la isla Tejeda, porque ahí tenemos las comunicaciones más importantes tierra-aire, y también a Las Palmas, pues, puesto que en el Laso existe la primera red de ayuda de ruta que ha existido en Canarias. Y en tercer lugar también porque la responsabilidad del Cabildo también también se refiere al medio ambiente. Y de alguna manera la actividad del aeropuerto tiene una incidencia negativa en lo que se refiere a contaminación acústica y atmosférica. Bueno, pues ese tipo de control y de vigilancia de lo que ocurre en las actividades aeronáuticas del aeropuerto, pues sobre ellas también tiene una influencia y una importancia determinante el Cabildo Insular de Gran Canaria. Luego, no solamente es importante desde el punto de vista de la vinculación, la vinculación existente entre una institución y otra, sino que además es un tema que no es de ahora, sino que el primero, que inicialmente tomó la decisión de ubicar una zona de aeropuertos, fue el Cabildo que compró los terrenos del Páramo de Gando en el año 1930 y solicitó del Consejo de Ministros de la época su declaración como aeropuerto nacional. Eso ocurrió el 7 de abril de 1930 y la relación desde entonces, bueno, pues ha sido muy importante por parte del Cabildo, puesto que han sido los generadores del aeropuerto. Quiere decir que además fue una elección, la zona ideal. Seguramente si hoy tuviéramos también que elegir un espacio donde desarrollarlo, pues lo más probable es que elegiríamos el mismo sitio. Está a una distancia adecuada de la capital, está además en unas condiciones idóneas, no tiene obstáculos por ninguno de las dos cabeceras y al mismo tiempo está a nivel del mar. Es decir, las condiciones del aeropuerto de Gran Canaria son óptimas para desarrollar esa actividad. No se acaba la relación del Cabildo con el aeropuerto, con esa primera actuación, sino que a lo largo de los siguientes años, tuvo lugar determinadas actuaciones específicas para mejorar las condiciones del aeropuerto. Una de ellas fue el Pueblo Canario, que fue una gestión del Cabildo para tratar de mantener las arenas que de alguna manera incidían de forma negativa en los aviones que estacionaban en la plataforma norte del aeropuerto. Y que hoy constituye un modelo digamos, medioambiental tremendo, puesto que realmente es un pulmón fantástico, que además no estorba para nada el desarrollo y las posibles ampliaciones que pueda tener el aeropuerto. No solamente fue esa actuación, también en el Pico de la Gorra la gestión del suelo fue realizada desde el Cabildo. Hoy esa estación de comunicaciones es la más importante de Canarias en lo que se refiere a comunicaciones tierra-aire y al mismo tiempo da servicio no solamente al aeropuerto de Gran Canaria, sino a todos los aeropuertos de las islas y también a los sobrevuelos. Sin embargo, a partir de la creación del ente público en el año 91, o sea, ya la vinculación fue prácticamente desapareciendo porque AENA asumió
tanto el patrimonio de todos los aeropuertos nacionales como también asumió la explotación de todos los edificios aeroportuarios. Al mismo tiempo se comprometió a no depender de los presupuestos generales del Estado. Y es más, incluso a reintegrar los beneficios que se habían ocurrido, pero fundamentalmente porque siempre ha habido inversiones que realizar. A partir de esas fechas, pues prácticamente la implicación o de alguna manera la tutela del Cabildo sobre el aeropuerto pues prácticamente desapareció y el aeropuerto pasó a ser una empresa que prestaba un servicio público en el cual la gestión era desconocida por el Cabildo. No es que antes lo fuera, porque antes también dependía de los aeropuertos del organismo autónomo, aeropuertos nacionales, pero sí es cierto que entonces se obedecía a un modelo centralista, ¿no? A partir del año 91, cuando se creó AENA, pues los aeropuertos conformaron una amalgama de instalaciones pequeñas y grandes, rentables, no rentables, continentales, insulares, algunas con acceso directo a un otro medio de transporte en la península y otros sin ello, como es el nuestro, ¿no? La justificación normal de este conjunto heterogéneo de aeropuertos era que los aeropuertos eran de interés general, argumentos que ha desaparecido cuando ya se ha planteado de una forma seria privatizarlos y no se puede dejar en manos privadas algo que sea de interés general. De todas maneras, también incluso anteriormente el interés general era un poco derivado de la Guerra Fría anterior y ocurría en otros sitios de Europa, pero ya eso ya prácticamente ha desaparecido. El otro argumento que se utiliza para mantener un conjunto heterogéneo de aeropuertos es de la cohesión, pero aquí la cohesión se entiende solo y exclusivamente en el modo aéreo. No se tiene para nada en cuenta la intermodalidad. Para profundizar un poco más en el escenario que tenemos en este momento, sería conveniente hablar de dos elementos individuales diferenciados. Uno de ellos es el aeropuerto de Gran Canaria y el otro es la propia red. El aeropuerto de Gran Canaria, esas son las estadísticas que tenemos del año 2013, del pasado año. El aeropuerto de Gran Canaria ocupa el 5º lugar en España en cuanto a movimiento de pasajeros, casi 10 millones y casi 100.000 movimientos en pista. En el top 14 están 5 aeropuertos canarios, lo cual significa que dentro del mundo aeronáutico Canarias es una potencia importante. Y Gran Canaria de alguna manera es el líder de esa potencia. Si identificamos un poco o diferenciamos lo que es el tráfico de pasajeros por orígenes, podemos sacar dos conclusiones básicas. La primera de ellas es que el tráfico interinsular es el 16%. El 16% es una cifra muy respetable. No hay ninguna comunidad en España que tenga un tráfico tan importante a nivel interior. O sea, lógicamente son islas, pero representa de alguna manera, o sea, la forma de la convivencia que tiene el canario con el modo aéreo. Y otro aspecto a destacar importante es el tráfico internacional, que es el 60%, el 61% que está en Europa. De ese 61%, bueno, hay una parte, en el tráfico internacional no podemos hablar de tráfico internacional como tal, porque solamente es Europa. El correspondiente a África es un minúsculo 1,6%. Es decir, nosotros prácticamente movemos muy pocos pasajeros, no tenemos demanda, ¿no? Y ese tráfico del 1,6% va exclusivamente dirigido a capitales o aeropuertos del entorno inmediato. Ninguno llega a la África subsahariana, ni por supuesto con otros continentes como por ejemplo Estados Unidos o América, ¿no? La realidad es que no hay demanda suficiente como para justificar enlaces aéreos con esa zona. No hay enlace porque no hay demanda. Para poder motivar, para poder que exista o potenciar una demanda aeronáutica será necesario de alguna manera gestionarla y poner dinero. No cabe pensar en que en este momento, por ejemplo, se vaya a crear ese tipo de líneas, porque ninguna compañía aérea puede estar interesado en algo que no va a ser rentable. Es necesario potenciarlo durante 4 o 5 años, es necesario poner dinero, es necesario tener una frecuencia 2 o 3 veces por semana con 5 o 6 aeropuertos del Golfo de Guinea, y esa será la única fórmula
para que en algún momento podamos hablar de conectividad con África en sentido amplio. No hay otra, y a partir de ese momento que tengamos una cierta conectividad con África, podríamos hablar de ser un puente de enlace con otros sitios más interesantes como pueden ser Estados Unidos. Si viéramos, nos comparáramos con los aeropuertos de nuestro entorno, o sea, de nuestro entorno no canarios, es decir, los de la costa occidental de África, los más importantes en este momento es Casablanca y Dakar, sobre todo Casablanca. Es nuestro competidor nato, tiene menos tráfico que nosotros en este momento, pero la realidad es que va creciendo bastante. Sin embargo, tiene dos ventajas sustanciales que no tenemos nosotros, que causan una cierta envidia. Tienen conexión casi todos los aeropuertos africanos y tienen conexión también un par de conexiones diarias con Estados Unidos. Esa es la gran diferencia para que ellos sean en algún momento o puedan llegar a convertirse en un centro neurálgico de negocios. La realidad también es que el tráfico de Casablanca con los aeropuertos del interior de África no es un tráfico que sea rentable. La compañía de bandera de África, de Marruecos, es la Royal Maroc, la compañía de bandera, que si necesita ir a Bamako, a Douala, a cualquier sitio del interior, o sea, irá aunque lleve 20 pasajeros nada más. Es un tema político. Luego, de alguna manera, nosotros tenemos que hacer algo parecido, es decir, buscar forma de subvencionar, o sea, al quien pueda estar mínimamente interesado. Y ese tipo de subvenciones está autorizado por la Unión Europea. O sea, la Unión Europea se ha dado cuenta de que la demanda global de tráfico se la está llevando fundamentalmente los países del entorno del Medio Oriente y Extremo Oriente. Emirates, Qatar, Singapur, y está arrasando con Lufthansa, con British, Iberia, con Air France. Y debido a eso ya ha empezado a permitir que de una manera más o menos concreta y estudiada, bueno, pues se puedan también subvencionar determinadas líneas para mejorar digamos, la frecuencia y las propias capacidades de las compañías aéreas. Ese sistema podría también ser igual para Canarias, para Gran Canaria. Naturalmente, o sea, asociado con quien realmente tiene que montar las relaciones sociales y económicas con esa zona de África, que son la Cámara de Comercio, que es la Casa de África, que puede ser ICEC, que puede ser Proectra, son las oficinas comerciales de África. Ellos son los que tienen que hacer la labor de incentivación de las relaciones comerciales y sociales. El escenario del aeropuerto de Gran Canaria se completa pues, buscando de alguna manera cuáles son las capacidades. Las capacidades abarcan tres áreas, una que es la de recursos humanos, otra la de infraestructura y la tercera que es la de gestión económica. La de recursos humanos, o sea, está claro que en este momento la capacidad de los profesionales del aeropuerto, de este aeropuerto y de la mayor parte de los aeropuertos es suficiente. Después de 80 años de experiencia aeroportuaria, la cultura impregnada en los profesionales suficientes como para poder asegurar sin ningún tipo de dudas de que están al mismo nivel que puedan estar en cualquier aeropuerto de Europa. Es más, si hiciéramos una relación de fortalezas del aeropuerto de Gran Canaria, la primera que tenemos que poner es la calidad profesional de sus recursos humanos. No es que sea mejor que en otros sitios de España, en general es buena, pero que por ellos, sé que no soy muy objetivo, pero que por ellos se puede perfectamente garantizar cualquier tipo de operación, seguridad y eficiencia. El segundo aspecto es la infraestructura. Ahí está dividido en tres áreas diferenciadas en las que de alguna manera deben topar todas las infraestructuras que necesita un aeropuerto. La más importante es la núcleo aeronáutico, la segunda el núcleo de servicios o de pasajeros y el núcleo industrial. Evidentemente la primera, que el núcleo aeronáutico, es fundamental, puesto que sin ella no tiene sentido hablar de los demás. Y dentro de ese grupo del núcleo aeronáutico, el más importante es el campo de vuelos. El campo de vuelos del aeropuerto de Gran Canaria es suficiente ahora y para dentro de 15 o 20 años fáciles. Por una parte, porque tiene dos pistas, tiene una pista de 3.200 metros a nivel del mar, con una temperatura de referencia que no llega a los 27 grados, sin obstáculos, que le permite que cualquier avión que despegue del aeropuerto de Gran Canaria pueda ir a cualquier sitio que le permita su cobertura de radio, su radio de alcance. No tiene ninguna limitación. Pero además tiene dos pistas de vuelo, lo cual le facilita, en este momento le facilita los movimientos
que está registrando. Esas dos pistas de vuelo no están separadas muy poco, 210 metros, lo cual significa que no se pueden aprovechar para hacer operaciones simultáneas instrumentales en paralelo. No es válido, puesto que OACI prohíbe este tipo de operación. Pero no es necesario, puesto que en este momento la capacidad declarada del aeropuerto anda sobre los 42 operaciones a la hora y no estamos llegando a los 37. Los 37 solamente a una hora, algún día a la semana. Y para que efectivamente podamos empezar a hablar de demoras, sería necesario que fuese continuo, varias horas y además cifras más altas de la de 37. Luego en este momento, o sea, prácticamente no hay ningún problema de imitación ni de demora de ningún tipo. Es más, si llegase un momento en el que efectivamente fuese necesario, aún tenemos un margen de superar esas cifras, puesto que las instalaciones de navegación aérea con las que cuenta el aeropuerto son tremendamente actualizadas y válidas. Es decir, la separación longitudinal entre los aviones se aproxima, que está establecido en este momento en 5 millas náuticas, cuando nuestro sistema de navegación aérea, tanto el radar de vigilancia como los sistemas de navegación, permiten separar los aviones del orden de 3 millas, incluso 2 millas y media. Luego tenemos un margen como para llegar hasta 52 operaciones. Eso no significa que realmente la ejecución de la tercera pista no favorezca y sobre todo permita utilizar con garantías o garantizar el futuro de alguna manera. Gran Canaria, desde el punto de vista de infraestructura, no tiene ningún problema de limitación en los próximos 15 años. Y si hubiese que ponerle alguna pega, la zona industrial es muy reducida. El aeropuerto del aeropuerto está limitado entre lo que es la parte del mar y la base aérea, y por otra parte está la autopista. En esa zona, la zona que queda exclusivamente es una zona industrial dirigida solamente a lo que es la atención al avión, ya sea hangares, mantenimiento, catering, etc. Pero la zona industrial es algo mucho más que eso, y para eso hace falta utilizar una zona externa al límite aeroportuario, que es la que se está gestionando en este momento con la ampliación de la ciudad aeroportuaria. Y por último está el tema de la gestión económica. En la gestión económica cabe, como en cualquier empresa, hay ingresos y gastos. Dentro de los ingresos hay otra división, que es los patrimoniales o los aeronáuticos, y los comerciales. Hace unos años, hace 10-15 años, el porcentaje de ingresos era el 80% para los patrimoniales y el 20% lo absorbían o se recibía de la actividad comercial. La importancia de los patrimoniales es que prácticamente todo el detalle de aterrizajes, tasas de salida, repercute en el precio del billete. Si fuéramos capaces de reducir ese ingreso y aumentar, o sea, a cambio de aumentar el comercial, estaríamos bajando los precios de los billetes de avión. En lo que se refiere a los gastos, bueno, los gastos son el del capítulo 2 personal y luego el de explotación, que prácticamente son en todos los aeropuertos los mismos: energía, seguridad, conservación, mantenimiento, etc. Una particularidad importante es que los gastos son prácticamente los mismos para un aeropuerto de 5 millones que un aeropuerto de 10 millones, en un porcentaje del 20%. Es decir, que los aeropuertos que deben crecer tienen un tráfico reducido. O sea, el problema que tienen es el lastre de que los gastos pues suponen una carga importante. Sin embargo, para el aeropuerto de Gran Canaria, que recibe 10 millones de pasajeros al año, si el próximo año recibiera en lugar de 10 millones, 1 millón más, todos serían ingresos a coste cero. O sea, no tendría que poner dinero para incrementar ningún tipo de servicio. Le valdría todo lo que hay. Con lo cual, o sea, se entiende que sea el propio aeropuerto el primer interesado en luchar por traer más pasajeros. Igual que lo hace el Patronato de Turismo del Cabildo, igual que lo hace cualquier institución, o un hotel, lo debería también hacer el aeropuerto, porque el aeropuerto representa traer pasajeros, le representa incrementos de ingresos a coste cero. Y entramos en la parte de la red aeroportuaria. Era el otro elemento que quería analizar. En la parte aeroportuaria, como ven en el mapa, todos los puntos azules y grises
son aeropuertos que tienen menos de 2 millones de pasajeros al año. Los grises son los que tienen incluso menos de medio millón. Luego, entre 2 millones y 5 millones, bueno, pues están, digamos, los que tienen el círculo de color naranja, y luego los que tienen el rojo, pues son realmente los que son rentables, o sea, sí o sí, ¿no? Se haga lo que se haga. Como se puede ver, o sea, hay demasiados puntos grises y azules en el mapa de la península, ¿no? Canarias realmente tenemos a los de La Gomera, Hierro y La Palma. En realidad AENA, o sea, es un monstruo que mueve del orden de casi, bueno, ha movido años anteriores 200 millones de pasajeros. Es una barbaridad, o sea, y con casi 2 millones de pasajeros de operaciones en pista. Consta de cuantía de aeropuertos y 2 aeropuertos que son Ceuta y Algeciras. Es la principal red mundial, pero en realidad tampoco tiene una competencia clara, no tiene enemigos, ya que en Francia o en Alemania no existen, los aeropuertos son individuales o en grupos. No hay ninguna red que absorba todos los aeropuertos de Alemania, si no seguramente alcanzarían los 300 millones de pasajeros o más, ¿no? Luego, en ese sentido, somos los que más, pero no tenemos competencia. La competencia que tenemos son países mucho más pequeños. Lo que tenemos es una deuda importante de 12.000 millones de euros el pasado año, ¿no? Esa deuda, pues seguramente se debe a muchos factores, pero todos ellos, los más significativos son esos tres, ¿no? Que ha sido utilizado de una manera reiterada como instrumento político. Es decir, o sea, se han hecho aeropuertos por la influencia de determinados estos políticos que consideraban que los aeropuertos tenían que tener capacidad y conectividad con media Europa, y se han hecho auténticas barbaridades, ¿no? O incluso se han hecho determinadas inversiones en aeropuertos que ya estaban bien servidos o que iban a estar bien servidos desde el punto de vista de conectividad terrestre. En Valencia se amplió el terminal y al mismo tiempo se estaba haciendo el AVE, ¿no? Luego, gran parte del déficit, evidentemente, son los aeropuertos deficitarios. Son un 60%, es una barbaridad, es una cifra muy elevada. Y por último, o sea, AENA cuenta de algunas unidades centrales que son excesivas, innecesarias y improductivas. Prácticamente el 20% de la plantilla de AENA es personal que está en unidades centrales, que yo creo que se puede perfectamente reducir, porque la labor que hacen básicamente es de control, de inspección, de supervisión de las actividades de los aeropuertos, cuando ese control e inspección corresponde más a la autoridad aeronáutica que no a la propia AENA. O sea, hay alguien por encima que es la que debería hacer este tipo de actividades, pero que de momento, mientras lo haga AENA, pues no necesita hacerlo de una manera tan clara ni en la Agencia Estatal de Seguridad Aérea ni la Dirección General de Defensa Civil. Bueno, pues este es el resultado de aplicar una política que es centralista, un modelo centralista, que no entiende nada de otros tipos de transportes que pueden perfectamente combinar con ellos, y que además, o sea, da por bueno las subvenciones directas, ¿no? De hecho, o sea, el hecho del aeropuerto de La Rioja, por poner un ejemplo, uno de los muchos, o sea, puede operar, es porque aeropuertos como de Gran Canaria, o sea, de alguna manera contribuye una parte de participación, una parte importante en la que participa, igual pasa con los aeropuertos, digamos, más rentables, ¿no? En Europa hay modelos donde elegir. España ha elegido el centralista en la primera parte, en la parte de arriba, donde hay una distribución según un modelo de gestión individual o en red. Bueno, pues figura que solamente España es la que maneja el concepto de red, porque los demás países son países relativamente con un potencial aeronáutico muy inferior al nuestro. Sin embargo, el individual, o por grupos, como por ejemplo en el caso de Gran Bretaña, pero el individual se aplica hasta un país como Francia, que es el paradigma del centralismo,
En Alemania, en Francia, en Italia, en todos esos sitios, pues la gestión es individual por aeropuertos, o sea, no son por grupos. En una distribución que tengamos el modelo de financiación, bueno, pues se puede hacer pública o estatal, y aquí cabe cualquier opción. Cualquiera de las opciones existentes son válidas para poder ser aplicadas. En algunos casos será mejor la estatal, por las razones que sea, y en otras, donde no funcione bien el ámbito estatal, bueno, pues pasarlo a la privada. Pero en cualquier caso, ahí hay ejemplos para todos los gustos. Solo a España se ha dado un voto sola entre los países grandes, utilizando el sistema centralizado. Podía haber elegido entre uno de estos modelos, digamos, extremos. El primero de ellos hubiera sido la ruptura de la red. La ruptura de la red significaría que los aeropuertos pudieran pasar a depender de las comunidades autónomas y que ellos decidieran sobre los aeropuertos, que mantenerlos, reimpulsarlos o evolucionar, o simplemente hacerlos desaparecer. Es un modelo que debería también estar integrado mucho más claramente en el ámbito continental con la red de transportes terrestres. Y es un modelo que defiende, o que ha defendido, que empatiza naturalmente, pues Cataluña y Baleares, por ejemplo, ¿no? También en Canarias. Y el otro modelo, que es el que ha defendido AENA, es el mantenimiento de la red. O sea, cambiar lo necesario para que la red se mantenga como está, ¿no? Y lo necesario es meter dinero, puesto que la situación económica es bastante difícil. Y luego una solución que es híbrida, que esta es un poco personal, es separar los aeropuertos continentales de los aeropuertos insulares. En los aeropuertos de la península se puede perfectamente aplicar un proyecto centralizado, digamos también con el papel que debe jugar el transporte terrestre, tanto el AVE como las autopistas, y sin embargo para Canarias reservarle, digamos, una gestión individual, pero además no dirigida desde el gobierno de Canarias, porque sería repetir un modelo que ya existe en toda España y que no convence, repetirlo en la comunidad autónoma. Yo entiendo que de cambiar el modelo, los insulares deberían ser gestionados directamente por los cabildos, que igual al principio tiene una vinculación muy clara con el aeropuerto. Los cabildos insulares y los aeropuertos de las islas están estrechamente vinculados. Habría también que hacer ajustes, naturalmente, puesto que contamos con 3 aeropuertos que van a ser deficitarios. Los ajustes los puede abordar directamente los aeropuertos importantes, es decir, los otros 5 aeropuertos, o se puede hacer desde algún otro digamos, estamento. No necesariamente tiene que ser un aeropuerto que tenga que subvencionar otro aeropuerto por ser canario, ¿no? Pero en fin, habría que ajustar ese tema, ¿no? El proyecto que ha presentado al Ministerio de Fomento, pues prácticamente, bueno, se inicia en el año 2010 con la creación de AENA, Aeropuertos de Sociedad Anónima, la creación de un aeropuerto, de una sociedad anónima que engloba a todos los aeropuertos españoles. Aquel proyecto inicial no siguió adelante, desapareció, pero este año, en el año 2014, bueno, pues se ha vuelto a retomar. Y se ha creado de una manera un poco distinta. Se ha creado la empresa Enaire, que absorbe el 100% de la empresa que ahora llama no AENA Aeropuertos S.A., sino AENA S.A., y además absorbe la Dirección General de Navegación Aérea, que en realidad también no tenía por qué estar figurando directamente enlazada con nadie, sino que perfectamente tiene entidad propia como para ser independiente, como existe en otros sitios, y crear una agencia estatal de navegación aérea. Pero bueno, esta es la situación actual. Este Enaire consta de navegación aérea y de AENA. Y AENA, que es capital privado 100%, lo que se ha previsto es un proyecto en el cual se hace se invita para que efectivamente exista capital privado, de manera que se mantiene el 51%, es decir, la mayoría la mantiene el Estado a través de NSA. Un 21% lo conforman el núcleo duro, que son a su vez 3 entidades,
que tiene una serie de condiciones particulares para poder participar, y luego el resto, el 28% restante, formaría parte de una operación pública de venta de acciones, 28%. La singularidad, o digamos, el atractivo que tiene este proyecto es que en realidad AENA genera beneficios de una manera tremenda en su generación. La gente de beneficios tiene en todos los aeropuertos, o sea, este año estamos sobre el orden de los 400, 500 millones de euros de beneficios, y bueno, y ese es un atractivo importante para que la gente pueda invertir en AENA S.A. Y el otro es que las inversiones ya están realizadas. O sea, prácticamente todos los aeropuertos en España a lo largo de los años anteriores, o sea, se han actualizado. Como diría, digamos, en el mercado juvenil, están instalados, todos. No habría que hacer inversiones en 15 o 20 años más, ¿no? Son los grandes atractivos que tiene la propuesta del Ministerio de Fomento. Y su objetivo es recaudar suficiente dinero como para reducir la enorme deuda que tiene arrastrada, y su objetivo más inmediato es que a partir del 2015, cuando ya llegue a los 600 millones de beneficios, poder repartir dividendos de la mitad, o sea, de la mitad de los beneficios. ¿Dudas que genera el proyecto? Pues que posiblemente, o sea, sería necesario haber tenido una planificación aeroportuaria de lo que se quiere a nivel nacional, y no seguir constituyendo una amalgama de instalaciones aeroportuarias muy diferenciadas, ¿no? O sea, continentales, insulares, con rendimiento positivo, sin él, en fin, ese tipo de amalgamas debería haberse estudiado desde el principio y haber hecho una distribución, un plan, una planificación aeroportuaria, que es una asignatura pendiente de hace muchísimos años. Un segundo argumento que puede generar dudas es que en realidad los particulares lo que ponen es dinero, pero no gestionan. Y esto al final pues puede repercutir en que de alguna manera, o sea, sean ellos los que reorganicen en los aeropuertos. Puesto que claro, cada vez, o sea, si un señor está en la mesa de la Junta de Accionistas, ve que alguien va a imponer un nuevo terminal en A Coruña o en La Rioja, pues automáticamente se opondrá. Y se opondrá a cualquier tipo de inversiones que no considere que no son rentables. Es más, o sea, la tercera pista del aeropuerto de Gran Canaria no va a ser necesaria ahora, pero como no lo es realmente desde el punto de vista operativo, pues seguramente si alguien la plantease, la respuesta sería que no, ¿no? Luego, el proyecto del Ministerio de Fomento es, sin ninguna duda, lo mejor, o sea, es un éxito, o sea, y es muy bueno. Lo único que ocurre es que sirve, o sea, para mantener el criterio de ser pública y de ser centralizada. Bajo ese prisma es el mejor proyecto posible. Sin embargo, entiendo yo que no cubre las expectativas de Gran Canaria, que tiene otras posibilidades. Y de alguna manera, o sea, haciéndome eco, ya para terminar, de lo que representaría la solución híbrida que he propuesto al principio del aeropuerto de Gran Canaria. Si el aeropuerto de Gran Canaria dependiera, tuviera gestión individual, podría, por una parte, o sea, podría estar adscrita, yo entiendo que debería estar adscrita al Cabildo Insular de Gran Canaria, pues que tienen ambos una vinculación muy estrecha, y naturalmente deberían ser controladas, inspeccionadas, supervisadas por la autoridad aeronáutica, como no puede ser de otra manera, para mantener los niveles de servicio que tiene en este momento y que va a tener en el futuro, o sea, y que son equivalentes a cualquiera de cualquier aeropuerto europeo. Eso permitiría una autonomía suficiente al aeropuerto como para poder liderar un proyecto como el que he comentado antes de conectividad con África, junto con otras entidades interesadas como pueden ser las que están relacionadas ahí. Podría decidir en su momento sobre el carácter público o privado. Si realmente se puede mejorar lo que es el rendimiento del aeropuerto haciéndolo privado, pues esa potestad estaría de parte del Cabildo del Cabildo Insular. Y al mismo tiempo habría más posibilidades de que en esa parte privada interviniera el capital privado.
canario, porque realmente en el actual prácticamente es inviable. Podría definir y establecer las tasas del aeropuerto y tendría mayor capacidad de generación de empleo local. Y en particular tendría más trabajo los expertos en gestión aeronáutica y aeroportuaria que nosotros estamos formando desde hace unos años. Gracias por su atención. Muchas gracias, Sebastián Pérez. Y a continuación tiene la palabra el excelentísimo señor presidente del Cabildo de Gran Canaria, don José Miguel Rorro. Hola, buenas noches. Debería empezar mis palabras, que van a ser breves, dando las gracias a don Sebastián Pérez González porque le quiere regalar un aeropuerto al Cabildo de Gran Canaria. Que no sé si eso es un regalo que implica una carga muy importante. Bueno, en primer lugar, muy buenas noches. Muchísimas gracias a la Real Sociedad de Amigos del País, de Gran Canaria, por invitarme a estar en este acto al que he asistido con mucho gusto por diversas razones. En primer lugar, por la propia institución en la que estamos, por mi amistad de siempre con Tomás Vandevalle, porque me ha insistido en muchas ocasiones en venir y yo desgraciadamente por problemas de saturación de trabajo pues no he podido asistir a todo lo que aquí desde esta casa se imparte con mucha dignidad y con mucha solvencia y temas ciertamente muy importantes. En segundo lugar, he venido no solamente por esa razón, sino también por la finalidad del curso de gestión aeronáutica y aeroportuaria. Me parece sumamente importante de cara efectivamente a intentar preparar a nuestra gente y también gente de fuera, como se ha puesto de relieve en la magnífica exposición de IDETIC por don Iván Pérez, las posibilidades efectivamente de formar a nuestra gente en un área ciertamente muy importante, en una isla es fundamental, desde luego en Gran Canaria lo es, todo el tema de la gestión aeroportuaria y aeronáutica. Y en tercer lugar, he venido para escuchar a don Sebastián Pérez en un tema de mucha actualidad, muy sugerente, que es el tema de la privatización de AENA y las consecuencias que eso pudiera aparejar de cara a la gestión aeroportuaria. Lógicamente, son temas de tanto calado y de tanta importancia que yo no voy a osar ahora ni siquiera más que apuntar alguna cosa de las que se han dicho. Es verdad, como ha dicho don Sebastián, que la historia del aeropuerto de Gran Canaria está muy vinculada a la figura de don Manuel González Martín, el presidente de Cabildo, que compró los terrenos, que los ofreció y que permitió que efectivamente luego el Estado hiciera la inversión que dio lugar al desarrollo aeroportuario en un sitio ciertamente, yo creo que absolutamente idóneo desde el punto de vista geográfico. No ocurrió así en otras islas, como sabemos, donde no se acertó tan plenamente en la ubicación de aeropuerto y ha obligado a duplicar el esfuerzo inversor del Estado. Bien, en todo caso el aeropuerto de Gran Canaria es un referente muy importante. Para mí, como presidente del Cabildo y desde luego para el grupo de gobierno que nos hemos trazado como meta fundamental en este mandato, el poner en valor lo que es nuestra isla, el sacar todas las posibilidades, no solo desde el punto de vista turístico, que son muy importantes, sino también desde el punto de vista de actividad económica, de hub portuario y aeroportuario con el continente africano, etc. El tema del aeropuerto es fundamental. Y yo pondría además de relieve la importancia que tiene nuestro aeropuerto, no solo desde el punto de vista civil y comercial, sino también desde el punto de vista de defensa, porque también hay una base aérea muy importante ahí que nos da un plus de seguridad y de garantía en un mundo cada vez más convulso a nuestro alrededor y donde evidentemente el que nosotros estemos en una situación estratégica, no solo desde el punto de vista defensivo, insisto, sino también de las conexiones y de la conectividad
posible con África, etcétera, a mí me parece que es un valor ciertamente muy importante. El que Gran Canaria se haya convertido en un hub humanitario a través del Programa Mundial de Alimentos, a través de la acción de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, a través de la USAID, de la ayuda americana, etcétera. El que ahora mismo se esté estudiando, y hay que tener todas las precauciones del mundo, evidentemente, pero la posibilidad de convertirnos también en un hub humanitario de cara a las tragedias que están ocurriendo en el continente africano, sin duda nos pone en una situación absolutamente excepcional desde el punto de vista de la valoración de lo que significa Canarias desde el punto de vista defensivo, económico, comercial, de hub humanitario, etc. Un punto estratégico, en mi opinión, fundamental para España y para el resto de Europa. Y eso, evidentemente, tiene que tener también unas consecuencias positivas para los que vivimos en Gran Canaria, al tiempo que también no deja de encerrar algunos riesgos, como puede ser el tema incluso de las prospecciones próximas a Canarias, que tiene sus riesgos, pero tiene también sus posibilidades de desarrollo futuro. Por lo tanto, yo creo que Canarias, y desde luego Gran Canaria, está en estos momentos en una situación privilegiada desde el punto de vista de su ubicación en todo esto. Y no cabe duda que en todo esto pues influye también la forma de gestionar un aeropuerto, lo que ha apuntado don Sebastián, es ciertamente muy importante. Podemos discutir el modelo, evidentemente, hay modelos para todos los gustos, pasa como en la política. Muchas veces cuando la gente dice, no, es que el sistema electoral debería ser tal cual o parecido al americano, es que cada modelo es distinto, o cogemos un modelo único, o si no, hacemos un popurrí a veces no encajable, porque no es lo mismo el sistema americano, por ejemplo, que el sistema parlamentario británico, o el sistema alemán, o el sistema continental europeo, francés. Es decir, y entonces tú lo que no puedes es intentar coger la guinda de todos los pasteles, sino tienes que coger un solo pastel y un modelo más o menos aproximado, que es el que en definitiva rige en España hoy, con el modelo fundamentalmente basado en el fondo en la Constitución alemana de 1948, la Constitución de Bonn, y en el sistema parlamentario de mayorías parlamentarias y de elección de gobierno con control parlamentario, que es bien distinto al americano, aunque muchas veces se trata de copiar miméticamente y absurdamente elementos de otras, digamos, sensibilidades políticas, como por ejemplo el tema de las primarias. Pero en fin, no voy a derivar ahí porque si no me pasaría la noche hablando. Bien, en cualquier caso, yo para mí en este momento, más que, digamos, plantearme una cuestión que ciertamente sería muy delicada de que los cabildos asumieran una gestión aeroportuaria, yo lo que me planteo es, primero, la importancia, insisto, estratégica y de conectividad de la isla de Gran Canaria. Segundo, que se tenga en cuenta que este es un aeropuerto rentable. Tercero, es verdad lo que ha dicho don Sebastián, y lo hemos analizado en algunas reuniones que he tenido en el Ministerio de Fomento, que el plan director del aeropuerto de Gran Canaria y la posible tercera pista, segunda pista operativa, no es una necesidad inmediata, pero yo sí la veo como una posibilidad de desarrollo de futuro. Me niego a aceptar un planteamiento que se ha hecho desde AENA en algún momento, de derogar o guardar en un cajón para la eternidad el plan director del aeropuerto de Gran Canaria y sus posibilidades de ampliación. Es verdad que no es una necesidad inmediata, no es para los próximos 8 o 10 años o 15 años, probablemente, pero estas obras de gran envergadura tardan décadas en madurar y en realizarse, y por tanto yo creo que es un tema a plantearse en la frontera de 2030 o así, contar, porque si además, no solamente por el desarrollo comercial o turístico que podamos tener en adelante, sino de cara a esa conectividad con África, es evidente que, en mi opinión, es necesario no renunciar por parte de Gran Canaria, y yo, de luego, mientras tenga responsabilidad en el Cabildo, no renunciaré a las posibilidades de ampliación futura del aeropuerto de Gran Canaria. Lo creo una necesidad, insisto, no inmediata, pero a veces se nos dice a los políticos que estamos demasiado enfrascados con los temas del día a día, y yo, quizás por mi edad ya, por mi trayectoria política, digo en muchas ocasiones que yo prefiero pensar más que en las próximas elecciones, en las próximas generaciones. Y por lo tanto yo creo que ahí el Cabildo de Gran Canaria, que en su día fue precursor del aeropuerto que tenemos, tiene que seguir apostando por el desarrollo y la ampliación futura del aeropuerto de Gran Canaria. Ligado a eso está lo que se ha mencionado de pasada, que es la posible zona de expansión aeroportuaria, de instalación de industria, de
de industrias de servicios, de industrias incluso de alojamiento cerca del aeropuerto. Y en eso hay un proyecto que a mí me hubiera gustado más en este mandato haber desarrollado todavía más, pero evidentemente las circunstancias económicas, de crisis, etcétera, no son demasiado propicias. Ahora estamos empezando a repuntar, pero no han sido demasiado propicias, más que para elaborar lo que nosotros hemos hecho, que es una planificación de esa zona de ampliación aeroportuaria que implicará el desvío de la actual carretera, de tal manera que se gane un espacio muy amplio entre las actuales instalaciones y lo que sería la segunda pista operativa. En ese marco sí podría haber un espacio interesante desde el punto de vista del desarrollo industrial, de hostelería, de servicios, etcétera, etcétera. Y por tanto, yo creo que eso es una idea de futuro muy interesante. Choca a veces con el problema de que los terrenos que estamos pensando para ese desarrollo aeroportuario no son del Cabildo, no son públicos, ni del Cabildo, ni siquiera de los ayuntamientos de Telde o Ingenio, son privados, y eso no, lógicamente pues siempre tiene alguna, digamos, contraindicación. Quizás en un momento de mayor bonanza económica del Cabildo en el pasado se pudo haber pensado en la idea de haberse hecho con la titularidad de esos terrenos como posible expansión, pero no lo hago como crítica, y menos a don José Macías, que está aquí, que fue presidente de Cabildo, ni a ningún presidente de Cabildo. Estas cosas a toro pasado pasa como los lunes, se sabe qué es lo que se puede hacer o no en los partidos de fútbol, a quién hay que alinear o a quién no, y cómo podía haber cambiado el resultado. Es fácil hacer la crítica a posteriori, pero en todo caso entiendo que quizás una expansión de futuro del aeropuerto hubiera necesitado quizás una mayor dedicación a que el Cabildo de Gran Canaria, que por otra parte ha adquirido muchos terrenos y es el mayor propietario de la isla, en definitiva, pues hubiese hecho un esfuerzo quizás en esa zona aeroportuaria. Pero bueno, dicho esto, yo creo que ahí tenemos un proyecto de futuro muy interesante de desarrollo aeroportuario. Es verdad lo que se ha dicho, nosotros tenemos en esta isla la suerte, la enorme suerte, de que el aeropuerto está ubicado justamente en la parte central entre la ciudad, la mayor ciudad del archipiélago con 400.000 habitantes, y la zona sur, que también tiene una demografía muy importante propia, pero además donde se ubican los más de 3.400.000 turistas que estamos recibiendo al año. Y por tanto es un sitio muy intermedio. Por eso también tiene sentido un proyecto de futuro. Yo sé que es polémico y tal, que es el tema del tren de cercanía, un tren corto, de acuerdo, casi 1 metro, si me apura, pero tiene sentido desde el punto de vista del movimiento demográfico, porque hay sin duda una conectividad muy potente, Las Palmas de Gran Canaria, Telde, aeropuerto, y desde el aeropuerto hacia el sur, cosa que no ocurre en otras islas porque la ubicación de sus aeropuertos o aeropuertos está situada de otra manera, y en la nuestra tiene esa ventaja de la conectividad, y se han hecho estudios económicos al respecto. Bueno, me estoy alargando demasiado en mi exposición, simplemente son pinceladas para decir que agradezco mucho de nuevo a la Real Sociedad la invitación, agradezco a ustedes su atención, agradezco a los intervinientes, a don Iván y don Sebastián, su exposición, y creo que esto abre un campo tremendo de reflexiones y de planteamientos de futuro que son muy interesantes, y ahí el Cabildo como gobierno de la isla tiene que estar naturalmente muy atento, muy presente, muy protagonista en estas materias. Así que muchísimas gracias y buenas noches. ¿Qué pasa? Creo que tienen cada vez más valor en el mundo. La sociedad hay algo que nos mueve la realidad.
sabemos quiénes son los que hicieron el aeropuerto de Lugo. No se sabe quiénes Se tiene que cambiar mucho las cosas, no saben en la cabeza. Independientemente de eso. Yo sí, repito bien, creo que es un lugar que no hay nada que no. Bueno. Menos mal que lo único que nos cuenta son Rodríguez. Los que Sí, me deja. Sí, dígame. Correo electrónico. ¿Tienen ustedes aquí? No soy socio, pero sí que me envían. Ah, vale. Su nombre. Eugenio Delgado González. Vale, yo lo busco ahora y se lo mandaría. Su nombre, por si acaso se lo digo, yo le llamo. Sí, Cristina. Sí. Gracias. sé que son documentos de ingeniero, pero más que nada por rendirle homenaje a sus señores. Así como se sabe que el aeropuerto y tal y igual, me gustaría que ustedes que están en el Sí. No, bueno, yo sé, claro, yo sé que, pero lo digo para que lo investiguen, porque los papeles están tomando de mi clase. Por lo menos. No, ahora se lo voy a decir, ahora se lo digo a él. Me alegra mucho. A mí lo que me da pena, que tengan personalidad a confidencia esto aquí va así. O sea, claro que no tiene un tema que la gente se preocupa de que quiere saber más y la gente en la luna. No, que te decía que me preocupa de lo importante, pero el tema de Casablanca, ¿por qué? Porque sí. Todavía tiene una dimensión que estaba hablando de 8 millones de pero con un apoyo político a hacerse región africana. Marruecos ya es un país que dentro, digamos, sí,
Por eso me preocupa. Es que aquí no lo tenemos porque no hay demanda. O sea, no hay una compañía de la comercial para Yo siempre he dicho, para que no me haga incluso hasta el año 37 meses. Eso no lo aprendiste de tu padre. Lo conocí.